Evangelio de mayo 18, 2017, del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de los Hechos de los Apóstoles. Después de una larga discusión sobre la circuncisión, Pedro dijo: Hermanos, ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, porque quieren irritar a Dios imponiendo ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar. Creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo. Santiago tomó la palabra y dijo: Escúchenme. Pedro ha referido cómo se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas. Reconstruiré la casa de David, para que el resto de los hombres busque al Señor. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Muy bien, si hoy quisiera ponerle título a mi homilía, sería sin duda: la sinodalidad de hermanos es cumplir los mandamientos del Padre. ¿Cuál es la parte fundamental de este segmento tan pequeño del Evangelio? Yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso nos lo dice Jesús. Resulta que cumplir los mandamientos de Dios es verdaderamente importante. No podemos sacar un balance y pensar: bueno, es que he cumplido, me dijo 10 cosas e hice 6, así que pues voy pasando con 6 de 10. Tenemos que esforzarnos por cumplirlos todos. Y el momento de lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles nos muestra precisamente las tentaciones que incluso dentro de la iglesia, dentro de los consagrados, existen, han existido y seguirán existiendo. Había partidarios en el tiempo de los apóstoles de que todos los convertidos se circuncidaran. Y era lógico que muchas personas de los judíos que habían abrazado la fe en Cristo Jesús pensaran que continuaba tal cual la obligación de la ley y los profetas. Sin embargo, aquí se ve precisamente una sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? El caminar juntos, el caminar con. Este que es el primer santo concilio ecuménico. Se encuentran los apóstoles. Y para todos mis queridos hermanos que se quedan atorados en una autoridad única, Dios permita que pueda expresar lo que yo entiendo de los Hechos de los Apóstoles, y ustedes, queridos hermanos, ser de alguna manera iluminados aún por este pobre burro. Hay una larga discusión. Pedro toma la palabra y dice: Dios me eligió de entre ustedes para que los paganos oyeran el Evangelio y creyeran. No dice Pedro: yo soy la última palabra, se va a hacer como ustedes digan, como yo quiera que diga. No. Pedro habla a la asamblea y es uno de los otros, uno de los 12 apóstoles. Después de Pedro, habla otro apóstol, Santiago, y se refiere al comentario de Pedro. Pedro nos ha referido cómo se dignó Dios escoger entre paganos un pueblo, y eso concuerda con los profetas. Sin duda que
Santiago, también apóstol, el primer obispo de Jerusalén, sin duda, que estaba más letrado que Simón Pedro. Y finalmente es Santiago el que propone: yo juzgo que no se debe molestar a los paganos, basta con que se abstengan de fornicar, de comer lo inmolado a ídolos, la sangre y animales estrangulados. Y después Pedro, cuando ya llegue, también va, Pablo, cuando llegue, va a hacer la recomendación y la caridad. No se olviden de la caridad a los hermanos de Jerusalén. Pero Pedro ha puesto una parte, Santiago ha puesto otra, Pablo y Bernabé han puesto las suyas, y como verdaderos hermanos caminan. Eso es lo que es un concilio. Conciliare, concilium. Es decir, con el beneplácito de todos. El último Santo Concilio Ecuménico se celebró en el año, si no me recuerdo, 786. Hace casi 1230 años. Y creo que ya es tiempo de que se pueda pensar en volver a retomar un concilio ecuménico. Hemos sufrido mucho. El Señor nos dice: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor, cumplan mi mandamiento. No podemos permanecer rectamente en el amor de Dios cuando hay divisiones entre nosotros. Particularmente cuando esas divisiones no son de fondo, sino de forma. Tenemos que orar, queridos hermanos, primero que nada, para que los hermanos apostólicos se vuelvan a unir. La Iglesia de Roma representa a Simón Pedro. Pero divididos están las sedes apostólicas también, de los demás apóstoles, de los otros 11 apóstoles. Y eso verdaderamente es un dolor grande. ¿Cómo permanecemos en el amor de esa forma? ¿Cómo cumplimos los mandamientos del Padre? ¿Cómo hemos ido interpretando cuando los apóstoles discuten quién es el más importante? Jesús no dice: quítense de problemas, el más importante es Simón Pedro, o el más importante es Juan. No, sino que dice que no sea así entre ustedes, que el más importante sea el servidor de todos, y si alguien quiere ser el primero, que sea el esclavo de todos. Ese querer ser el primero significa precisamente la parte contraria, el que desee el poder, que se vuelva mejor esclavo para que no genere problemas. Tendríamos que revisar profundamente también nuestra relación entre nosotros, hermanos, y regresar a pensar que lo más importante de nuestra vida como cristianos es cumplir los mandamientos del Padre y permanecer en el amor. Si permanecemos en el amor de Dios, entonces el Espíritu Santo será pleno en nosotros. Y de eso se trata en los próximos días. Dios les bendiga, hermanos.